El sonido metálico y solitario de las monedas resonó en el silencio asfixiante de la pequeña cocina. Javier, con las manos ásperas de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas, las contó por 10ª vez sobre la vieja mesa de madera. 187 euros. Eso era todo lo que se interponía entre él y la calle. Un nudo de pánico helado se formó en su garganta, mientras su mirada se desviaba hacia el papel oficial que yacía junto al pequeño montón de calderilla. Un aviso de desahucio, con sus letras negras e impersonales que parecían gritarle su fracaso. Sintió un dolor agudo en la pierna derecha, la misma que le recordaba constantemente el accidente en la obra, el día en que su vida se vino abajo, el andamio cediendo, el grito ahogado, la caída que le robó su oficio y su futuro. Ahora, el dolor era más que físico, era el peso aplastante de la desesperación, un frío que se le metía en los huesos y que ni el verano más caluroso podría aliviar. Las paredes del diminuto apartamento parecían encogerse a su alrededor, amenazando con aplastarlo. Se levantó y el suelo de linóleo crujió bajo su pie bueno mientras cojeaba hacia la otra habitación. Cada paso era un recordatorio de su incapacidad. En el umbral de la puerta se detuvo. Allí, en una pequeña cama, dormía Sofía, su hija de 7 años, con el cabello esparcido sobre la almohada y una respiración suave y rítmica que era el único sonido puro en aquel lugar cargado de angustia. Una oleada de amor y culpa casi lo ahoga. Ella era su ancla, su única razón para no rendirse, pero también era la testigo inocente de su caída libre. Sintió el corazón apretarse dolorosamente en su pecho. Le había prometido que todo estaría bien después de que su madre, Elena, se fuera, pero las facturas médicas de su larga y perdida batalla habían devorado cada céntimo que tenían, dejando tras de sí un abismo de deudas. Ahora, Javier sentía que le había fallado a las dos. Las lágrimas silenciosas que no se había permitido derramar en meses quemaban detrás de sus ojos, una traición a la fortaleza que intentaba proyectar para su hija. Regresó a la cocina y su estómago se retorció con un calambre de hambre real y tangible. Abrió la nevera. Aunque ya sabía lo que encontraría, la luz mortecina iluminó un estante casi vacío, un cartón de leche a medio terminar y una manzana solitaria. El olor a nada, a vacío, llenó sus fosas nasales. Cerró la puerta con una suavidad que no sentía. La rabia y la impotencia hervían bajo su piel. Apoyó la frente contra el metal frío de la puerta, sintiendo el zumbido del motor como un lamento fúnebre. ¿Cómo habían llegado a esto? Recordaba los días de risas, el olor del estofado de Elena llenando una casa más grande y feliz. Ahora, solo había el hedor a polvo y a sueños podridos. El dolor en su pierna se intensificó, un pulso rítmico que marcaba el compás de su miseria. Se sentía atrapado, un fantasma en su propia vida, atormentado por los espectros de lo que había perdido y aterrorizado por el futuro que no podía ofrecerle a Sofía. Cada segundo de silencio era un grito. Sus dedos temblorosos rozaron de nuevo el aviso de desahucio. Las palabras «plazo final» saltaban de la página. Se imaginó a sí mismo y a Sofía en la calle, el rostro confundido de su hija preguntándole por qué no podían volver a casa. La náusea subió a su garganta, agria y amarga. Miró por la ventana la ciudad nocturna, un mar de luces parpadeantes que representaban miles de vidas que seguían adelante, ajenas a su pequeño infierno personal. Se sentía invisible, borrado del mundo. Por primera vez en su vida, Javier, el hombre que podía levantar muros con sus propias manos, se sintió completamente débil, despojado de toda fuerza y esperanza. La idea de pedir ayuda era una humillación más, una carga que no podía imponer a los pocos amigos que le quedaban, cada uno luchando con sus propias batallas. Estaba solo. La frialdad del suelo se filtraba a través de sus calcetines gastados, un presagio del frío que les esperaba si no ocurría un milagro. Se dejó caer en la silla, y el aire pareció escaparse de sus pulmones en un suspiro tembloroso y derrotado. El peso del mundo entero se había asentado sobre sus hombros y ya no tenía fuerzas para soportarlo. Apoyó los codos en la mesa y hundió la cara entre las manos, el áspero tacto de sus callos contra su piel. Un sollozo seco y ahogado se escapó de su pecho.
Elena, susurró al silencio. Una plegaria sin destinatario, un lamento a un vacío que nunca respondía. Cerró los ojos con fuerza, buscando en la oscuridad de su mente una salida, un camino, una sola idea que pudiera salvarlos, pero solo encontró un muro de pánico y la imagen del rostro asustado de Sofía. El teléfono sobre el mostrador permanecía mudo, un objeto inútil. Nadie llamaría. No había tíos ricos ni billetes de lotería ganadores. La noche no ofrecía consuelo, solo la certeza de un amanecer que traería consigo el fin de todo lo que conocía. El silencio era ahora su único compañero, un presagio pesado y denso de la nada que se avecinaba. Apenas 3 días después del aviso de desahucio, cuando la desesperanza era un manto espeso que ahogaba el aire del apartamento, un sonido metálico y seco rompió la monotonía. El cartero. Javier no se movió, asumiendo que era otro recordatorio de una factura impagada. Otra vuelta de tuerca en su tormento. Pero Sofía, con la curiosidad inocente de sus 7 años, corrió hacia la puerta y recogió un sobre grueso y amarillento que yacía en el felpudo. No era una ventana de plástico transparente mostrando un código de barras. Era papel de verdad, pesado y con un sello en relieve en la esquina. Su nombre y dirección estaban escritos a máquina, con una precisión anticuada. Con manos temblorosas, Javier lo tomó. Sintió una textura extraña, casi como la de un documento importante, no la de una amenaza de cobro. Por un instante, el muro de su pánico se agrietó, dejando pasar un minúsculo e irracional rayo de luz. ¿Qué podía ser? No esperaba nada. No conocía a nadie que enviara cartas como esa. El silencio se tensó, cargado con una nueva clase de expectación. Con un movimiento lento y deliberado, rasgó el sobre. El papel en su interior era aún más rígido, con el membrete de un bufete de abogados de Oviedo. Sus ojos recorrieron las líneas de texto denso y legalista, su cerebro luchando por procesar las palabras. Lamentamos comunicarle el fallecimiento de su tío abuelo, don Elías. En calidad de único heredero conocido, le lega la totalidad de su propiedad. Las palabras clave flotaban en un mar de jerga incomprensible. Tío abuelo. Una figura fantasma de la que apenas había oído hablar. Herencia, propiedad. Una cabaña y el terreno circundante en una zona remota de las montañas de Asturias. Sintió su corazón, que durante semanas solo había latido al ritmo del miedo, acelerarse con un pulso diferente, uno de esperanza frágil y salvaje. Una cabaña, un techo. No era dinero, no era una solución a sus deudas, pero era un lugar donde Sofía no tendría que dormir en la calle. Un refugio. La idea, tan súbita e inesperada, era tan abrumadora que tuvo que apoyarse en la mesa, sintiendo un vértigo repentino. La decisión no fue realmente una decisión, fue la única opción posible. El desahucio era en 2 días. La calle era la única otra alternativa. Miró a Sofía, que lo observaba con sus grandes ojos curiosos, ajena al terremoto que acababa de sacudir su pequeño mundo. Por ella, iría al fin del mundo, y esa remota cabaña en Asturias bien podría serlo. Sintió una oleada de energía que no había experimentado en meses, una determinación nacida de la más pura desesperación. Vendió el viejo televisor y los pocos muebles que tenían algo de valor por una miseria, lo justo para comprar 2 billetes de autobús y algo de comida para el viaje. Pasó la noche empacando sus vidas en 2 maletas gastadas y una mochila. El olor a polvo se levantó de la ropa y los pocos objetos que habían sobrevivido a sus ventas anteriores. Cada objeto que guardaba era un recuerdo de la vida que dejaban atrás, pero también un ladrillo, por pequeño que fuera, para construir un futuro incierto en un lugar que no podía ni imaginar. La cabaña era un misterio, pero era mejor que la certeza del desastre. El amanecer los encontró en el portal, el aire frío de la mañana pellizcando sus mejillas. Javier giró la llave en la cerradura del apartamento por última vez. El sonido del cerrojo encajando resonó con una finalidad desoladora en el pasillo vacío. Era el fin de un capítulo doloroso. Tomó la pequeña y cálida mano de Sofía, sintiendo el peso de su confianza. «¿Papá, la nueva casa es bonita?», preguntó ella, su vocecita llena de una emoción que le rompió el corazón. Él forzó una sonrisa,
una máscara de seguridad que no sentía en absoluto. Es una aventura, cariño. En las montañas. La palabra montañas sonaba grandiosa, mágica, una promesa que esperaba desesperadamente poder cumplir. Mientras caminaban hacia la estación de autobuses, las calles de la ciudad que había sido su hogar parecían extrañas y hostiles, un lugar al que ya no pertenecían. Se sentía como un fugitivo, huyendo de los fantasmas de sus fracasos, con su posesión más preciada, su hija, a cuestas, corriendo hacia una salvación desconocida. El viaje en autobús fue interminable, una transición borrosa de un mundo a otro. El zumbido monótono del motor era una nana constante que adormecía los sentidos. Javier observaba cómo el paisaje urbano de hormigón y cristal se disolvía lentamente, dando paso primero a suburbios desordenados, luego a campos áridos y finalmente a las primeras colinas verdes del norte. Sofía, pegada a la ventanilla, estaba maravillada, nombrando las vacas y las ovejas con un deleite que le provocaba a Javier una punzada de ternura y culpa. Él, mientras tanto, desplegaba una y otra vez el viejo mapa que el abogado le había enviado. Un pequeño círculo rojo marcaba un punto aparentemente en medio de la nada, a kilómetros del pueblo más cercano. La inquietud se asentaba en su estómago, una sensación fría que competía con la esperanza. El aire dentro del autobús se sentía viciado, una mezcla del olor a diésel y a las vidas de los extraños que compartían su viaje. Cada kilómetro que los alejaba de su pasado también los adentraba más en lo desconocido. Tuvieron que cambiar a un segundo autobús, uno mucho más viejo y pequeño que traqueteaba y gemía con cada curva de la carretera, cada vez más estrecha. Los otros pasajeros eran pocos, en su mayoría ancianos, con rostros curtidos por el tiempo y el trabajo, que lo miraban a él y a Sofía con una curiosidad silenciosa y profunda. El paisaje se había vuelto dramáticamente vertical. Montañas imponentes, cubiertas de un verde denso y oscuro, se alzaban a ambos lados, sus picos a menudo ocultos por una niebla baja y persistente. El aire que se filtraba por las ventanas ahora era diferente, fresco y cargado con el olor a tierra mojada, a pino y a helechos. La civilización parecía desvanecerse con cada kilómetro. Ya no había fábricas ni grandes edificios, solo pequeñas aldeas de piedra aferradas a las laderas. El dolor en la pierna de Javier, un murmullo constante, se convirtió en un latido agudo por la inmovilidad forzada. Sentía que se estaban adentrando en un mundo antiguo, un lugar olvidado por el tiempo. Finalmente, el conductor del autobús anunció su parada. No era un pueblo, ni siquiera una aldea. Era simplemente un cruce de caminos en medio de la nada, marcado por una señal de madera carcomida que apuntaba en 3 direcciones. El autobús se alejó con un rugido, y su sonido fue devorado rápidamente por el bosque, dejándolos envueltos en un silencio tan profundo que casi dolía. Era un silencio vivo, compuesto por el susurro del viento en los árboles y el canto lejano de un pájaro. Según el mapa, ahora debían seguir un sendero de tierra durante casi 5 kilómetros. Javier se ajustó la mochila, agarró la maleta más pesada y tomó la mano de Sofía. El camino era irregular, lleno de piedras y charcos de barro. Cada paso era un esfuerzo. El peso de su equipaje se sentía como un ancla, y el aire húmedo y fresco de la montaña, que al principio parecía vigorizante, ahora se sentía pesado en sus pulmones. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras sobre las cimas de las montañas. El esfuerzo físico empezó a pasarles factura. La pierna mala de Javier era un foco de dolor punzante. Cada paso una tortura que le hacía apretar los dientes. La maleta parecía ganar peso con cada metro. Sofía, cuya excitación inicial se había evaporado, caminaba cada vez más despacio, sus pequeñas piernas cansadas. Finalmente, se detuvo, con lágrimas en los ojos. «Papá, no puedo más». Sin una palabra, Javier dejó la maleta, se agachó y la subió a su espalda. El peso combinado de su hija y la mochila era aplastante. Sintió los músculos de su espalda y hombros gritar en protesta. Continuó cojeando por el sendero cada vez más oscuro, guiado solo por la luz menguante. El bosque a su alrededor se había vuelto un lugar de sombras y sonidos extraños. El crujido de una rama, el ulular de un búho,
el murmullo constante del viento. Un sentimiento de aislamiento total lo invadió. Si algo les pasara allí, nadie lo sabría. Estaban completamente solos, dos figuras diminutas en la inmensidad de la naturaleza salvaje. El sudor frío le perlaba la frente. Fue entonces cuando la vio. En un pequeño claro, un poco más adelante, una silueta oscura se recortaba contra el último resplandor del cielo. La cabaña. Un alivio momentáneo recorrió su cuerpo exhausto, pero fue seguido inmediatamente por una punzada de aprensión. La forma no parecía correcta. Era irregular, encorvada, como un animal viejo y herido. «Ya llegamos, mi vida», le susurró a Sofía, su voz sonando ronca y extraña en el silencio. Trató de infundir confianza en sus palabras, pero un nudo de hielo se estaba formando en su estómago. Se obligó a seguir adelante, arrastrando la maleta detrás de él. Con cada paso que los acercaba, el contorno se volvía más nítido, y los detalles que emergían de la penumbra eran cada vez más alarmantes. La esperanza que lo había impulsado durante todo el día comenzó a flaquear, amenazando con colapsar bajo el peso de una realidad inminente y terrible. Podía oír el latido de su propio corazón, un tambor de pavor resonando en sus oídos. La realidad fue un golpe brutal y directo al estómago. No era una cabaña, era una ruina, un esqueleto de madera a punto de rendirse a la gravedad. El tejado se había hundido en el centro, creando una V grotesca, y a través de los enormes agujeros podía ver el cielo nocturno salpicado de estrellas. Las paredes estaban combadas hacia afuera, con tablones podridos o directamente ausentes, revelando el interior oscuro. Las dos ventanas del frente estaban tapiadas con maderas ennegrecidas por la intemperie. Una chimenea de piedra, torcida y cubierta de musgo, parecía a punto de desmoronarse. Pero lo peor fue el olor. Incluso a varios metros de distancia, una ráfaga de viento trajo consigo una pestilencia densa y nauseabunda. El hedor a moho, a madera podrida, a décadas de abandono y humedad. La minúscula llama de esperanza que Javier había protegido con tanto esmero se extinguió en un instante, reemplazada por una losa de desesperación tan pesada y fría que casi le corta la respiración. Había cometido un error terrible. Empujó la puerta con el hombro. Esta se quejó con un largo y agónico chirrido de metal oxidado y se abrió apenas lo suficiente para que pudieran deslizarse dentro. La oscuridad en el interior era absoluta, un vacío negro y palpable. El olor era aún más potente aquí, una presencia física que se adhería a la parte posterior de su garganta y le provocaba arcadas. Buscó a tientas en su mochila hasta encontrar el encendedor que había empacado. La pequeña llama amarilla parpadeó, luchando contra la oscuridad y revelando una escena de desolación total. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de tierra, hojas secas, escombros caídos del techo y excrementos de animales. Sintió a Sofía agarrarse con fuerza a su pantalón, su cuerpecito temblando detrás de él. Javier sintió una oleada de rabia impotente. Esto no era un refugio, era una trampa, una tumba húmeda y fría en medio de la nada. La náusea subió a su garganta, agria y amarga. Su viaje no había terminado en un hogar, sino en una pesadilla. La vacilante luz del encendedor reveló más horrores con cada segundo que pasaba. Las paredes de madera estaban cubiertas de manchas negras de humedad, y en algunos lugares, un hongo verdoso y brillante crecía en parches repugnantes. Telarañas tan gruesas como el algodón colgaban de las vigas del techo como sudarios. En el centro de la única habitación había una mesa coja a la que le faltaba una pata y una sola silla de madera, milagrosamente intacta. El viento aullaba a través de las innumerables grietas de la estructura, un lamento fúnebre que helaba la sangre. Con el rabillo del ojo, Javier vio un movimiento rápido y oscuro, una rata del tamaño de su mano que se escabullía hacia un agujero en el suelo. El sonido de sus garras arañando la madera fue un detalle macabro. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, uno que no tenía nada que ver con el frío. Se había imaginado la pobreza, la sencillez, incluso la dificultad, pero nunca, en sus peores temores, había imaginado una podredumbre tan absoluta y abandonada. Levantó la mirada. A través de los agujeros del techo, las estrellas brillaban con una claridad helada e indiferente.
En cualquier otra circunstancia, habría sido una vista de una belleza impresionante. Aquí era una sentencia. Era una promesa de que cada gota de lluvia, cada copo de nieve, caería directamente sobre ellos. Mientras observaba, una gota de agua fría y solitaria se desprendió de una viga y aterrizó en su frente. Un bautismo macabro en su nuevo infierno. El aire dentro de la cabaña era significativamente más frío y húmedo que el del exterior. Las paredes rotas no ofrecían ninguna protección contra el viento de la montaña. En cambio, parecían canalizarlo, creando corrientes de aire gélidas que se arremolinaban a su alrededor. Se dio cuenta de que no tenían forma de hacer fuego, de calentarse, de secar la humedad que ya se estaba filtrando en su ropa. Este lugar no era un refugio contra los elementos. Este lugar era los elementos, concentrados en una prisión de madera podrida. Javier se derrumbó. No se sentó. Sus piernas simplemente cedieron. Aterrizó en el suelo sucio, y el dolor de su pierna estalló en una agonía blanca y cegadora que le arrancó un gemido. Se había acabado. No había más viaje. No había más esperanza. Solo este final desolador. Había arrastrado a su hija a través de medio país, gastando su último dinero, para llevarla a este monumento a la decadencia. El fracaso era tan absoluto, tan aplastante, que se sentía como una fuerza física que lo inmovilizaba. Miró a Sofía. Su rostro estaba pálido a la luz del encendedor, sus ojos enormes y llenos de un miedo que reflejaba el suyo propio. En ese momento, sintió que su corazón se rompía. El amor que sentía por ella se mezclaba con una culpa tan profunda que amenazaba con ahogarlo. Le había prometido una aventura y la había llevado al lugar más triste y aterrador del mundo. Había escapado de la amenaza de la calle solo para encarcelarlos en algo mucho peor. Envolvió a Sofía en sus brazos, atrayéndola hacia su pecho con una urgencia desesperada. Intentó protegerla del frío y de la horrible verdad de su situación con su propio cuerpo. Sacó la única manta que tenían de una de las maletas, una manta delgada que ya se sentía húmeda al tacto, y los cubrió a ambos. Se sentaron allí, en la oscuridad casi total, escuchando la sinfonía de su miseria, el gemido del viento, el goteo ocasional del techo, el latido frenético de su propio corazón. Cerró los ojos con fuerza, pero la imagen del aviso de desahucio se superpuso con la visión de las paredes podridas. Había cambiado una celda por otra, una más fría, más oscura y infinitamente más solitaria. El silencio del bosque ya no era pacífico, era amenazador, un recordatorio constante de su aislamiento total. La noche apenas comenzaba, y Javier nunca se había sentido tan derrotado, tan irremediablemente perdido. La falsa esperanza lo había llevado directamente al fondo del abismo. El amanecer en la cabaña fue un despertar helado y brutal. El frío de la noche se había asentado en sus huesos, y la fina manta húmeda no ofrecía ningún consuelo. Javier se despertó con un dolor sordo y persistente en todo el cuerpo, un dolor que iba más allá de su pierna lisiada. A su lado, Sofía tiritaba en sueños, su pequeño rostro pálido y con manchas de suciedad. El olor a podredumbre y humedad era lo primero que llenaba sus pulmones cada vez que respiraba. Se sentó, y el crujido de sus propias articulaciones pareció hacer eco del gemido de la madera podrida que lo rodeaba. Miró a través de los agujeros del techo el cielo gris y plomizo. La desesperación de la noche anterior no había desaparecido con la luz. Al contrario, la claridad del día solo servía para iluminar cada detalle de su fracaso monumental. Se sentía atrapado en una tumba, enterrado vivo junto a su hija, movido por un impulso de imponer un mínimo de orden en aquel caos, de hacer algo, cualquier cosa, que no fuera sentarse a esperar el fin. Javier recogió la escasa ropa sucia que tenían, su camiseta, manchada de sudor y tierra del viaje, un par de calcetines rígidos y el pequeño vestido de Sofía, arrugado y con manchas de bayas del día anterior. Era un montoncito patético, un símbolo de su precariedad. Lo dejó en el suelo, en un rincón relativamente seco, junto a la única pieza de mobiliario que parecía desafiar la decadencia general. Una silla de madera maciza, simple y robusta. Realizar aquella tarea doméstica tan mundana en medio de la ruina
Se sentía absurdo, casi como un acto de locura. El tacto áspero de la tela sucia bajo sus dedos, el olor agrio que desprendía, era otro recordatorio sensorial de lo bajo que habían caído. Se sentía exhausto, no solo físicamente, sino en un nivel profundo y espiritual. La necesidad más primaria los empujó fuera de la cabaña. Necesitaban agua y comida. El hambre era un calambre constante en su estómago. Tomó la mano de Sofía, que se sentía frágil y fría en la suya, y salieron al aire de la mañana. El contraste fue inmediato y sobrecogedor. El aire del exterior era increíblemente puro y fresco, cargado con el olor a pino y tierra húmeda, un bálsamo después del aire viciado del interior. Por un instante, solo un instante, sintió una oleada de alivio, la sensación de haber escapado de una prisión. Pero entonces sus ojos se posaron de nuevo en la silueta deforme de la cabaña, y el alivio se evaporó. El bosque, con sus árboles imponentes y sus sombras profundas, ya no parecía una promesa de aventura, sino una pared impenetrable que los aislaba del resto del mundo. Se sentía diminuto e indefenso ante la majestuosidad indiferente de la naturaleza. Pasaron las siguientes horas en una búsqueda desesperada. La suerte, o quizás la misericordia de las montañas, estuvo de su lado. A unos cientos de metros de la cabaña, siguiendo el sonido apenas perceptible del agua corriente, encontraron un arroyo. El agua fluía clara y rápida sobre un lecho de piedras lisas. Era tan fría que dolía, pero estaba limpia. Javier se arrodilló y bebió directamente del arroyo, el agua helada recorriendo su garganta y calmando el fuego de su sed. Fue la primera pequeña victoria en días, un ancla minúscula en su mar de problemas. Lavó su cara y la de Sofía, y el frío revitalizó un poco sus espíritus. Cerca de allí, encontraron un arbusto con bayas oscuras. Con la cautela de un animal salvaje, Javier examinó una, la aplastó entre sus dedos, la olió y finalmente la probó. No era venenosa. Comieron en silencio, un festín escaso pero vital que mantenía a raya la inanición. El regreso a la cabaña fue como caminar hacia una sentencia. A medida que se acercaban, la sensación de opresión volvía a instalarse en el pecho de Javier. La estructura parecía aún más frágil y desolada bajo la luz grisácea del día. Cada paso que daba hacia ella era un paso de vuelta a la desesperanza. Sofía pareció sentirlo también, pues su mano se apretó más fuerte alrededor de la de él. El viento soplaba a través de las paredes rotas, produciendo un silbido bajo y constante, como si la propia casa estuviera exhalando un último suspiro. Javier se preparó mentalmente para el asalto sensorial que le esperaba dentro. El olor, el frío, la oscuridad. Tuvo que forzarse a empujar la puerta y cruzar el umbral, sintiendo que volvía a entrar voluntariamente en la boca de una bestia muerta y en descomposición. La idea de pasar otra noche allí era una tortura. Fue entonces cuando se quedó paralizado. Nada más entrar, sus ojos se clavaron en la silla de madera. El pequeño y sucio montón de ropa que había dejado en el suelo había desaparecido, y sobre el asiento de la silla, perfectamente doblada, estaba su ropa, limpia, seca. El vestido de Sofía estaba en la parte superior de la pila, sus colores, antes apagados por la suciedad, ahora parecían increíblemente vivos y brillantes en la penumbra de la cabaña. Javier sintió un impacto helado en el pecho, un choque eléctrico que no tenía nada que ver con el frío. Parpadeó, convencido de que era una alucinación, un truco de su mente agotada y hambrienta. Cerró los ojos con fuerza, contando hasta 3, y los volvió a abrir. La ropa seguía allí, inexplicable, imposible, perfectamente ordenada en medio del caos. El mundo pareció detenerse, y el único sonido era el latido atronador de su propio corazón. Su primer pensamiento fue la incredulidad, seguida de cerca por un miedo profundo y primordial. ¿Estaba perdiendo la razón? Se acercó con pasos lentos y vacilantes, su cojera acentuada por la tensión que agarrotaba sus músculos. Extendió una mano temblorosa, casi esperando que la ropa se desvaneciera como un espejismo al tocarla. Sus dedos rozaron la tela del vestido de Sofía. Estaba real, y no solo estaba limpia y seca, desprendía un leve calor, como si acabara de ser retirada de un tendedero bajo el sol. Acercó la tela a su rostro,
Un olor sutil y limpio llenó sus fosas nasales, un aroma a jabón y a flores silvestres, quizás lavanda. No era el olor a podredumbre de la cabaña, era el olor de un hogar, de un cuidado que parecía surgir de la nada. Un nudo se formó en su garganta, una mezcla de terror y una extraña y desconcertante gratitud. El cerebro de Javier trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica y fracasando estrepitosamente. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Era imposible. Estaban a kilómetros de cualquier pueblo. Recordaba claramente no haber visto huellas frescas en el barro alrededor de la cabaña esa mañana. Nadie podría haber entrado sin dejar rastro. Además, antes de salir, había atrancado la puerta desde dentro con una viga de madera caída del techo, un gesto inútil pero que le había dado una falsa sensación de seguridad. ¿Quién había hecho esto? ¿Y cómo? Las preguntas se agolpaban en su mente, cada una más inquietante que la anterior. La idea de un intruso era aterradora, pero la idea de que no hubiera habido un intruso lo era aún más. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. De repente, no se sentían solos, se sentían observados. Instintivamente, tiró de Sofía para colocarla detrás de él, protegiéndola de la amenaza invisible. Su mente de padre superó al hombre asustado. Con la mirada alerta, comenzó a inspeccionar la escena del crimen, aunque no estaba seguro de qué crimen se había cometido. Sus ojos recorrieron cada centímetro del suelo polvoriento alrededor de la silla. No había nada fuera de lugar, ni una huella de bota, ni una marca de arrastre, ni una mota de polvo removida. Era como si la ropa hubiera levitado desde el suelo hasta la silla, lavándose y doblándose en el proceso. El aire en la cabaña se sentía espeso, cargado con una energía palpable. El silencio ya no era un vacío, sino una presencia expectante. Sintió la piel de gallina en sus brazos. Esto iba más allá de la ruina y la pobreza. Esto era algo extraño, algo que no pertenecía al mundo racional. Su atención volvía una y otra vez a la silla y al espacio que ocupaba. Era un punto de orden incomprensible en un universo de desintegración. La silla en sí era vieja, pero estaba en perfecto estado, y la ropa doblada sobre ella era una declaración silenciosa que no podía ignorar. Llevado por una intuición que no entendía, se arrodilló, ignorando la punzada de dolor agudo en su pierna. Necesitaba mirar más de cerca. Su mirada se centró en el suelo directamente debajo de la silla. En la penumbra de la tarde anterior, todo el suelo le había parecido una masa uniforme de suciedad y madera podrida. Pero ahora, con la luz del día filtrándose por los agujeros, su ojo entrenado de constructor, un instinto que creía perdido, detectó una anomalía, una inconsistencia casi imperceptible para un ojo no experto. Las tablas del suelo que formaban un rectángulo perfecto justo debajo de la silla eran diferentes. El resto del suelo de la cabaña estaba hecho de tablones anchos de pino, oscurecidos y comidos por la humedad en muchos puntos. Pero esa sección era de una madera distinta, un roble más claro y de veta más apretada, y el ajuste de las tablas entre sí era demasiado preciso, demasiado nuevo. Las líneas de unión eran casi invisibles. Corrió sus dedos callosos por la superficie, sintió una sutil diferencia de textura, un borde casi imperceptible, donde el roble se encontraba con el pino. Alguien había reparado o reemplazado deliberadamente esta pequeña parte del suelo. ¿Por qué? ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a un trozo de suelo en una cabaña que se caía a pedazos? La pregunta flotaba en el aire, exigiendo una respuesta. Una conexión eléctrica pareció formarse en su cerebro, uniendo la ropa limpia y la extraña sección del suelo. El miedo no se había ido, seguía siendo un nudo frío en su estómago, pero ahora una nueva emoción luchaba por imponerse, una curiosidad ardiente, casi feroz. Se sentía como un detective en la escena de un crimen inexplicable. La desesperación que lo había paralizado durante días comenzó a retroceder, reemplazada por la necesidad imperiosa de resolver este misterio. Tenía que saber qué había debajo de esas tablas. El enigma era un gancho que lo había atrapado, sacándolo de su apatía y arrastrándolo hacia un nuevo tipo de inquietud. Examinó los bordes del rectángulo de roble. No había ninguna anilla, ninguna bisagra visible. Estaba diseñado para ser secreto.
Intentó hacer palanca en el borde de una de las tablas con las uñas, pero la unión era demasiado perfecta y sus uñas demasiado gruesas. No cedió ni un milímetro. Necesitaba una herramienta. Su mirada recorrió la desoladora cabaña en busca de algo, cualquier cosa que pudiera servirle. Una barra de metal, un trozo de piedra afilada. Nada. Solo había madera podrida y escombros. Entonces lo recordó. La pequeña multiherramienta que siempre llevaba en el bolsillo lateral de su mochila. Una costumbre de sus años en la construcción. Con manos que temblaban ligeramente por la anticipación, la sacó. El metal frío se sintió pesado y sólido en su palma. Desplegó la pequeña pero resistente cabeza de destornillador plano. Era una herramienta modesta, pero en ese momento se sintió como la llave de un universo. Con una precisión que no había sentido en mucho tiempo, deslizó la punta metálica en la finísima grieta entre el roble y el pino. Hizo palanca con suavidad. La madera se quejó con un leve crujido, pero resistió. Aplicó un poco más de presión, usando todo el peso de su cuerpo. Hubo un suave pop, y la tabla se levantó una fracción de milímetro. Era suficiente. Ahora tenía un punto de apoyo. Con cuidado, trabajó la herramienta a lo largo del perímetro del rectángulo. Las tablas estaban unidas, formando una única pieza, una trampilla. Al levantarla, notó que era sorprendentemente pesada, y al abrirse, no salió el esperado olor a tierra húmeda y moho. En su lugar, una corriente de aire fresco y seco subió desde la oscuridad, con un aroma peculiar a piedra fría y papel viejo. Dejó la pesada trampilla apoyada contra la silla y se asomó al agujero. La luz gris del día iluminó los primeros peldaños de una escalera de piedra que descendía a la oscuridad. No era un simple agujero en la tierra, era una construcción deliberada. Sacó su encendedor, la pequeña llama parpadeando mientras la bajaba hacia la abertura. La luz reveló un pequeño sótano de unos 2 metros de lado, completamente revestido con piedras grises perfectamente encajadas. Estaba impecablemente seco y limpio, un mundo subterráneo en perfecto estado de conservación, escondido justo debajo del epicentro de la podredumbre. El corazón de Javier latía con fuerza contra su caja torácica. ¿Quién había construido esto con tanto esmero? ¿Y por qué ocultarlo de una manera tan ingeniosa? Esto cambiaba todo. La cabaña no era solo una ruina, era una fachada. «Sofía, quédate aquí arriba. No te muevas, ¿vale?», le dijo con una voz que intentaba ser tranquilizadora. La cara asustada de su hija lo observaba desde el borde del agujero, un pequeño círculo de luz en su nuevo mundo subterráneo. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire antiguo y seco del sótano, y comenzó a bajar con cautela por los escalones de piedra. Su pierna mala protestó con un dolor agudo a cada paso, pero la adrenalina y la curiosidad eran un analgésico más potente. Cada peldaño que descendía se sentía como un paso hacia el pasado, hacia una historia secreta que había permanecido enterrada bajo capas de abandono y desesperación. La temperatura bajó notablemente, pero era un frío limpio y estable, el frío de una bodega, no la humedad helada y penetrante de la cabaña de arriba. Cuando sus pies tocaron el suelo de piedra del fondo, levantó el encendedor. La llama danzante iluminó el pequeño espacio. Estaba completamente vacío, a excepción de un único objeto colocado deliberadamente en el centro del suelo. Una gran caja de hojalata. Era de un color verde oscuro, con los bordes y las esquinas oxidados por el paso del tiempo. No era un cofre del tesoro de un cuento de hadas, era un contenedor funcional, robusto, diseñado para proteger su contenido. Y era lo único que había allí. Todo aquel trabajo, la construcción secreta, la trampilla ingeniosamente disimulada, todo para proteger esa simple caja. La expectación se volvió casi insoportable, una presión en su pecho. Se arrodilló frente a ella y el silencio del sótano pareció volverse aún más profundo. El metal de la caja estaba frío bajo sus dedos. Pasó la mano por la tapa, sintiendo las abolladuras y el óxido. En el frente había un pesado pestillo de metal. Lo tocó, esperando encontrarlo cerrado con un candado, pero no. El pestillo se movió libremente bajo su pulgar. Una extraña mezcla de alivio y decepción lo recorrió. La falta de una cerradura era casi más inquietante que encontrar una.
Sugería que la ocultación del lugar era la única seguridad necesaria. Dudó un instante, la mano sobre el pestillo. ¿Qué contenía? ¿Ahorros de una vida? ¿Joyas? ¿O algo mucho más complicado? Se armó de valor, su respiración contenida en el pecho, y con un chasquido metálico que resonó en las paredes de piedra, abrió el pestillo. Levantó la tapa de hojalata con lentitud. Las bisagras protestaron con un chirrido largo y agudo en el silencio sepulcral. La luz de su encendedor cayó dentro. Lo primero que vio no fue el brillo del oro ni el destello de las gemas, sino la superficie rica y oscura del cuero viejo. La caja estaba llena hasta el borde de diarios encuadernados en piel. Estaban apilados con esmero, y en sus lomos se adivinaban letras doradas, desvaídas por el tiempo. Un olor inconfundible subió de la caja, el perfume del tiempo, papel antiguo, cuero curado y tinta seca. No era un tesoro monetario, era una biblioteca, la historia de una vida, o quizás de muchas, contenida en una caja de metal. Se sintió como un arqueólogo descubriendo una tumba olvidada. Con sumo cuidado, retiró la primera capa de diarios. Debajo había más, paquetes de documentos, atados con cintas rojas que se habían vuelto casi marrones con el tiempo. Levantó uno de los fardos. El papel era quebradizo al tacto. Desenrolló con cuidado el documento superior. Era una escritura de propiedad, la caligrafía elegante sobre el papel amarillento. Vio nombres de familias y límites de tierras dibujados en un mapa hecho a mano. Un escalofrío lo recorrió al reconocer la forma de la tierra que rodeaba la cabaña. El nombre del propietario no era el de su tío abuelo, era otro, y debajo, una nota con una fecha y las palabras «vendido por viuda». Su corazón empezó a latir más deprisa. Esto no eran solo papeles viejos. Dejó las escrituras a un lado con manos temblorosas y cogió otro paquete. Estos documentos eran diferentes. Papel más grueso, texto mecanografiado, lleno de tablas, gráficos y diagramas complejos. El encabezado de la primera página decía, en letras mayúsculas, Informe Geológico Confidencial. Eran informes geológicos. Pasó las páginas sin entender la mayoría de los términos técnicos, pero los mapas eran claros. Mostraban secciones transversales de las montañas, con diferentes formaciones rocosas y vetas de minerales codificadas por colores. Había una veta en particular, marcada en un rojo intenso en todos los mapas, que se extendía como una enorme serpiente subterránea justo debajo de la cabaña y de las propiedades vecinas. La minuciosidad de los informes era asombrosa. Javier no entendía de química ni de geología, pero entendía el significado del secreto y la precisión. El volumen de los informes, el detalle de los análisis, todo apuntaba a algo de un valor incalculable. Esto no era un tesoro de monedas que se podía gastar. Esto era la fuente de la riqueza misma, la razón de ser de la tierra. Una nueva forma de asombro lo invadió, desplazando el miedo. Su tío abuelo no había sido un simple ermitaño loco, había sido un científico, un geólogo, y había estado guardando algo. La cabaña en ruinas era el escondite más perfecto, un lugar que nadie en su sano juicio querría. La miseria era el camuflaje. En el fondo de la caja, debajo de todos los diarios y los informes, encontró un sobre grueso y abultado. Dentro, docenas de recortes de periódico, tan amarillentos y frágiles que temió que se deshicieran en sus manos. Desdobló uno con cuidado. El titular, en letras grandes y negras, le saltó a la vista, dándole un vuelco el corazón. Tragedia en la mina de Castañón, 12 hombres atrapados. La fecha era de principios de la década de 1970. Un frío glacial se instaló en su estómago, una premonición terrible. La palabra Castañón le resultó vagamente familiar como un eco lejano. Siguió leyendo, la pequeña llama del encendedor temblando en su mano. Extendió los recortes sobre el suelo de piedra, creando un mosaico de tragedia. Artículo tras artículo, la historia se desarrollaba. El repentino derrumbe en la mina local, los frenéticos e inútiles intentos de rescate, la declaración final de que no había supervivientes, y luego la lista. La lista con los nombres de los 12 mineros que habían muerto sepultados. Javier sintió que el aire le faltaba. Cogió de nuevo el fardo de escrituras de propiedad que había apartado.
Empezó a comparar los nombres de los propietarios originales con la lista de los mineros muertos. Coincidían, uno tras otro. Los hombres que murieron en la mina eran los dueños de todas las tierras ricas en minerales. Las piezas del rompecabezas encajaron en su mente con una claridad brutal y espantosa. Los informes geológicos secretos que demostraban la existencia de una riqueza incalculable. El accidente minero que mató convenientemente a todos los propietarios que se negaban a vender. Las escrituras que mostraban cómo las tierras fueron adquiridas posteriormente por casi nada a sus viudas desconsoladas. Y su tío abuelo, el geólogo que lo había descubierto todo, escondiéndose como un ermitaño, protegiendo las pruebas. Esto no era una caja de papeles, era el expediente de un asesinato en masa. La ropa limpia, se dio cuenta de repente, no era obra de un fantasma, era una señal, un mensaje de alguien que sabía que estaba allí, alguien que lo estaba poniendo a prueba. Y él, Javier, acababa de heredar no solo una cabaña, sino un secreto mortal. Con la respiración contenida en el pecho, Javier abrió el primer diario. El cuero curado se sentía flexible y cálido bajo sus dedos temblorosos, un extraño contraste con el frío sepulcral del sótano. La primera página estaba escrita con una caligrafía elegante y precisa. La tinta negra, ahora un fantasma de color sepia sobre el papel amarillento. El texto pertenecía a su tío abuelo, Elías. Javier sintió una conexión inmediata y extraña con aquel hombre que nunca había conocido, como si su propia sangre reconociera la del autor. El olor a papel viejo y a un secreto bien guardado llenó el pequeño espacio. Un perfume embriagador de tiempo y misterio. Con el encendedor en una mano y el pesado diario en la otra, Javier se sumergió en la historia, sintiendo que cruzaba un umbral hacia el pasado. El corazón le martilleaba en el pecho, un tambor que marcaba el comienzo de una revelación. Sabía, con una certeza, que le helaba los huesos, que lo que estaba a punto de leer cambiaría su vida para siempre. Era un legado mucho más pesado que la tierra y la cabaña. 12 de abril de 1971. Leyó Javier en voz baja, su propia voz sonando extraña y ajena en el silencio de piedra. La entrada del diario de Elías describía el final de su estudio geológico con un júbilo casi febril. El hallazgo supera mis sueños más salvajes. No es oro, no es carbón, son tierras raras, una veta masiva de neodimio, disprosio, elementos que el mundo apenas comienza a comprender. El valor es incalculable. Esta veta, oculta bajo estas montañas olvidadas, podría alimentar la tecnología del próximo siglo. Se extiende directamente bajo mi pequeña parcela y las de mis vecinos, hombres buenos y sencillos que no tienen idea de que viven sobre una fortuna que podría rivalizar con la de los reyes. Javier sintió un escalofrío. La palabra incalculable resonó en la pequeña bodega, cargada de un peso que casi podía sentir físicamente. Elías no era un ermitaño loco, era el guardián de un descubrimiento que podía cambiar el equilibrio del poder en el país y quizás en el mundo. La ruina de arriba era la mejor caja fuerte imaginable. Unas semanas después, el tono del diario se oscureció. La alegría fue reemplazada por una creciente ansiedad. «Minería Castañón ha llegado», escribió Elías. Aparecieron de la nada, con una agresividad depredadora. Su patriarca, un hombre llamado Ricardo Castañón, ha hecho ofertas a todos, ofertas insultantes, ridículas. Se ríe de los hombres, llamándolos palurdos por aferrarse a sus pedruscos. Pero yo sé por qué está aquí. De alguna manera, sospecha lo que hay debajo. Los he visto merodeando, sus geólogos con equipos inferiores. Pero su codicia es un instrumento más afilado que cualquier sonda. La descripción de Elías era vívida. Javier podía casi ver a aquellos hombres honestos, los mismos de las Escrituras, enfrentándose a la arrogancia de la gran empresa, defendiendo sus hogares no por dinero, sino por un sentido de pertenencia. Se negaron a vender, uno por uno, una decisión que, como Javier estaba a punto de descubrir, les costaría absolutamente todo, sellando su destino de la manera más cruel. El miedo se filtraba a través de la caligrafía de Elías, las letras volviéndose un poco más apretadas, más urgentes. Me están presionando.
La central de la empresa minera para la que trabajaba antes de venir aquí me exige que altere mis informes. Quieren que declare la zona geológicamente inestable y de bajo valor. Quieren asustar a la gente, devaluar la tierra para poder comprarla por nada. Y Ricardo Castañón me ha visitado. No me amenazó directamente, no es su estilo. Habló de mi futuro, de mi carrera, de lo fácil que sería la vida si colaborara. Sentí el frío de una serpiente en su apretón de manos. Me negué. Le dije que mis informes eran precisos y finales. Cuando se fue, vi en sus ojos que no había terminado. No era una negociación, era una advertencia. El estómago de Javier se apretó. Podía sentir el pánico de su tío abuelo a través de las décadas, la soledad de un hombre íntegro rodeado de lobos. Elías había elegido la verdad, sin saber el precio que otros pagarían por su honradez. Entonces llegó a la entrada que lo cambiaría todo. La fecha era la del derrumbe de la mina. La escritura era un garabato frenético, manchado en algunos lugares como si las lágrimas o el sudor hubieran caído sobre la tinta fresca. «Lo han hecho, Dios mío, lo han hecho. ¡Asesinos!». Las palabras eran un grito silencioso en la página. Ayer me enteré de su plan. Iban a usar soportes de madera de pino de mala calidad en la Galería 7, justo sobre una falla que yo había marcado como de alto riesgo. Sabían que no aguantaría la presión. Corría a advertirles, pero era demasiado tarde. El turno de la mañana ya había bajado. 12 hombres, 12 vidas. Ricardo Castañón selló su entrada. No fue un accidente, fue una ejecución en masa. Los enterró vivos para poder robarles a sus viudas. Y yo soy el único que lo sabe. La sangre de esos hombres está en sus manos, pero siento el peso de su muerte en mi alma. Javier tuvo que cerrar los ojos. La náusea subió por su garganta, agria y amarga. Una tragedia se había convertido en una masacre. Dejó caer el diario al suelo de piedra. El sonido seco y hueco pareció sacudir la pequeña bodega. Se apoyó contra la pared fría, el aire escapándose de sus pulmones en un silbido. La imagen era tan clara que dolía. 12 hombres, trabajando en la oscuridad, confiando en la seguridad de su entorno. Y luego, el estruendo, la oscuridad absoluta, el peso de una montaña cayendo sobre ellos. Sintió una oleada de ira tan pura y caliente que le quemó el pecho, borrando el frío del sótano. La ropa limpia de la silla. No era un acto de caridad, era una prueba, una señal de un vigilante silencioso que lo había estado observando, esperando ver si era digno de conocer la verdad. Alguien más sabía, alguien más había estado esperando, durante décadas, a que la persona adecuada llegara a esa cabaña. La soledad de Elías no había sido total, y ahora esa carga, ese secreto mortal, había pasado a él. La herencia no era una cabaña, era una guerra. Con manos temblorosas recogió otro diario, uno de los últimos. Los años habían pasado. La caligrafía de Elías era ahora la de un hombre mayor, más temblorosa, pero aún precisa. Describía una vida de autoexilio, de paranoia y vigilancia. He visto a Damián, el hijo de Ricardo, crecer hasta convertirse en el mismo monstruo que su padre. Obsesionado, ha pasado su vida buscando mis informes, la prueba que lo conecta todo. A veces envía hombres, vienen de noche, buscando, pero nunca encuentran la bodega. Mi ruina es mi fortaleza. Luego, Elías describía cómo observaba desde la distancia a las familias de los mineros muertos. Las viudas, rotas por el dolor y la pobreza, firmaron los papeles que les pusieron delante. Castañón les dio una miseria, una limosna a cambio de una fortuna, y ellas lo aceptaron para poder huir del recuerdo. Compró su tierra con la sangre de sus maridos. Cada vez que veo a Damián en su coche de lujo, siento el peso de mi fracaso, de mi cobardía por no haber hablado antes. De repente, un sonido profundo y gutural vibró a través de la piedra, sacando a Javier de su trance. Un motor. No era el sonido de un tractor o una camioneta vieja. Era el rugido suave y poderoso de un coche de lujo, un sonido de riqueza y autoridad tan fuera de lugar en aquel rincón olvidado del mundo que parecía una profanación. El corazón de Javier dio un vuelco, golpeando sus costillas con pánico. ¿Castañón? Después de todos estos años, la coincidencia era imposible de ignorar.
Alguien sabía que estaba allí. El ruido del motor se acercaba, la vibración creciendo bajo sus pies. El miedo, frío y paralizante, lo invadió. Tenía que esconderlo todo. La caja, los diarios, la verdad, eran un veneno que podía matarlo, pero también la única arma que tenía. El eco de la advertencia de su tío abuelo resonó en su cabeza. Obsesionado. Ha pasado su vida buscando mis informes, y ahora el cazador había llegado a su puerta. Se movió con una rapidez que su pierna herida no debería haberle permitido. La adrenalina era un fuego en sus venas. Subió la escalera de piedra de 2 en 2, ignorando las punzadas de dolor. Colocó la pesada trampilla en su sitio, asegurándose de que encajara perfectamente. El ajuste era tan preciso que la línea de unión desapareció. Arrojó un viejo saco de arpillera que encontró en un rincón sobre la trampilla. Un camuflaje improvisado pero necesario. Cojeó hasta la puerta, su respiración agitada y superficial. A través de una rendija entre 2 tablas podridas, lo vio. Un sedán negro, pulido hasta brillar, aparcado a pocos metros. El vehículo era una aberración, una nave espacial de otro mundo aterrizada en su planeta de pobreza. El contraste entre la perfección lacada del coche y la podredumbre de la cabaña era absoluto y violento. Era la riqueza construida sobre la ruina, la viva imagen de la historia que acababa de leer. Un chófer uniformado, con un rostro impasible, bajó y abrió la puerta trasera. De ella emergió un hombre anciano, moviéndose con una lentitud deliberada que no sugería fragilidad, sino un inmenso y pesado poder. Llevaba un abrigo de lana oscura que costaría más de lo que Javier había ganado en un año, y se apoyaba en un bastón rematado por una cabeza de lobo de plata pulida que brillaba bajo la luz gris del día. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, pequeños y oscuros, estaban increíblemente vivos, moviéndose con una inteligencia aguda y depredadora. El anciano inspiró profundamente, como si catara el aire, y una mueca de leve disgusto cruzó su rostro al oler la humedad y la descomposición. Entonces, sus ojos se posaron en Javier, que estaba de pie en el umbral, y comenzaron a caminar lentamente hacia él, el bastón hundiéndose suavemente en la tierra a cada paso. La presa había sido encontrada. El hombre se detuvo a un par de metros, su mirada fría evaluando a Javier de la cabeza a los pies, y luego la cabaña en ruinas, con un desdén apenas disimulado. Sofía, que había estado jugando fuera, corrió a esconderse detrás de la pierna sana de su padre, asustada por la presencia imponente del extraño. «Javier, ¿no es así?», dijo el anciano. Su voz era sorprendentemente suave, casi melosa, pero tenía un filo metálico por debajo, como el terciopelo sobre el acero. «Mi nombre es Damián Castañón». El nombre golpeó a Javier como un puñetazo en el estómago. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Era él, el hijo, el heredero del imperio construido sobre huesos. Javier no pudo articular palabra, solo asintió lentamente. Su mente, un torbellino de miedo y rabia. El monstruo de los diarios de su tío abuelo había cobrado vida y estaba de pie frente a él, sonriéndole con una amabilidad que era más aterradora que cualquier amenaza abierta. «He oído que el sobrino nieto de Elías se había mudado. Quería darle la bienvenida», continuó Castañón, su sonrisa nunca llegando a sus ojos de reptil. «Conocí a su tío abuelo, un hombre peculiar. Vivió y murió aquí solo, un final triste». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Esta propiedad tiene mucha historia, sí, sobre todo historia triste». Su mirada recorrió la estructura ruinosa con una falsa piedad. «Mire este lugar, no es apto para nadie, y mucho menos para una niña tan bonita». Se inclinó ligeramente hacia Sofía, que se apretó más contra Javier. «Por eso estoy aquí, para hacerle una oferta, por los viejos tiempos, un acto de caridad, si quiere». El corazón de Javier latía con furia. Cada palabra amable era una gota de veneno, una burla a la memoria de los hombres que había matado para conseguir esa misma tierra. Cada gesto de simpatía era una mentira grotesca. «Este lugar se va a derrumbar sobre sus cabezas antes de que llegue el invierno», dijo Castañón, su tono ahora más práctico. «Quiero ayudarle. Le ofrezco 5.000 euros, en efectivo, ahora mismo».
Sacó un fajo de billetes de su bolsillo interior, una pila gruesa y ordenada. Con esto, puede llevar a su hija a la ciudad, alquilar un piso decente, empezar de nuevo lejos de esta miseria, olvidarse de este agujero para siempre. La oferta era tan ridícula, tan insultante, que Javier casi se ríe. 5.000 euros por una tierra que valía miles de millones. Era el mismo patrón, la misma táctica. Ofrecer migajas al hombre hambriento que está sentado sobre una mina de oro. Sintió una oleada de ira caliente que subió desde su estómago, pero la controló, forzando su rostro a permanecer impasible. Sabía que cualquier reacción, cualquier palabra equivocada, podría ser una sentencia de muerte. El silencio de Javier pareció desconcertar a Castañón por un momento. Javier no dijo nada. El silencio se estiró pesado y tenso. La sonrisa de Damián Castañón se desvaneció lentamente, reemplazada por una máscara de fría impaciencia. Sus ojos se endurecieron, perdiendo cualquier rastro de la falsa calidez anterior. Guardó el dinero en su abrigo. «Piénselo bien, muchacho», dijo, su voz perdiendo su tono meloso y volviéndose un siseo bajo y amenazador. Un hombre en su posición no puede permitirse ser orgulloso. Dio un paso más cerca, y el olor a su cara colonia y a tabaco caro invadió el espacio personal de Javier. Estas cabañas viejas de las montañas son trampas mortales. La madera está seca como la yesca, una estufa que funciona mal, una lámpara que se cae. Los incendios son muy comunes por aquí, terriblemente rápidos. La amenaza ya no estaba velada. Era tan clara y afilada como un trozo de cristal roto, apuntando directamente a su corazón. La mirada de Castañón se desvió deliberadamente hacia Sofía, que observaba con sus grandes ojos asustados desde detrás de su padre. El cambio fue sutil, pero inconfundible. Su amenaza no era sobre la propiedad, era sobre ella. Sería una tragedia terrible, continuó, su voz ahora un susurro gélido. Perderlo todo en un accidente así, especialmente para un padre soltero, un hombre con una pierna mala, no podría sacar a una niña de un infierno así a tiempo. Dejó que la imagen horrible se asentara. «Los accidentes ocurren», repitió, y en esa frase había todo el peso de la mina derrumbada, de los 12 hombres muertos. Era una promesa. Se dio la vuelta sin esperar respuesta y caminó de regreso a su coche. ¿Qué harías en el lugar de Javier? ¿Te enfrentarías a un hombre tan poderoso, arriesgando la vida de tu hija por una justicia enterrada durante décadas? ¿O protegerías a tu única familia, comprando su seguridad al precio de tu silencio y tu alma? El sonido del motor de lujo se extinguió, devorado por la inmensidad verde de las montañas, pero su eco venenoso permaneció vibrando en el aire, en el suelo y dentro del cráneo de Javier. Se quedó petrificado en el umbral, una estatua de terror con el corazón martilleando un ritmo frenético contra sus costillas. La amenaza de Damián Castañón no era una hipérbole, era una promesa fría, forjada en décadas de impunidad. Los accidentes ocurren. La frase era una sentencia de muerte, la misma que había dictado el destino de 12 mineros. Sintió la pequeña mano de Sofía apretando la suya con fuerza, un recordatorio tangible de todo lo que podía perder. Miró la cabaña en ruinas y ya no vio solo podredumbre y abandono, sino una pira funeraria en potencia. Un escalofrío helado, totalmente ajeno a la temperatura, recorrió su espina dorsal, haciéndole tiritar. El aire olía a tierra húmeda y a pánico, y Javier se dio cuenta de que el olor de su propio miedo se había mezclado con el hedor a moho del lugar. Estaba atrapado, no solo en la pobreza, sino en una historia de sangre que se negaba a permanecer enterrada. La tarde avanzaba, y cada sombra que se alargaba parecía una garra de oscuridad extendiéndose hacia él y Sofía. Javier la llevó dentro, un movimiento protector e instintivo. Se sentía observado, no solo por el fantasma de su tío abuelo o el vigilante desconocido, sino por los ojos depredadores de Castañón, una presencia que parecía impregnar el bosque entero. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento entre los árboles era una fuente de nuevo terror. Volvería esa noche, vería el brillo de una cerilla en la oscuridad, la imagen de las llamas devorando la madera seca, de él intentando huir con su pierna inútil y con Sofía en brazos,
Era una tortura que se repetía en su mente. Cerró la puerta y la atrancó con la viga, sabiendo que era un gesto inútil contra la maldad que se cernía sobre ellos. El silencio dentro de la cabaña era ahora asfixiante, una presión en los oídos que amplificaba el latido de su propio corazón asustado. Se sentía como un animal acorralado, esperando el golpe final del cazador. No podía quedarse de brazos cruzados. La pasividad era una sentencia. Necesitaba un plan. Pero, ¿cuál? ¿Huir? ¿A dónde iría? Era un hombre sin dinero, sin recursos, con una niña pequeña a cuestas y una caja de hojalata que era a la vez su única arma y su mayor peligro. Ir a la policía local era impensable. Castañón era demasiado poderoso. Su influencia seguramente se extendía como un cáncer por toda la comarca. Los diarios de Elías habían dejado claro que el sistema estaba podrido desde la raíz. Sintió el peso de la caja, escondida bajo el suelo, como un bloque de plomo atado a su tobillo. Era la prueba de un crimen atroz, pero también el imán que atraía a la muerte hacia su puerta. Se arrodilló, apartó el saco de arpillera y tocó la trampilla. Por un momento, consideró la posibilidad de quemarlo todo, de destruir las pruebas y comprar su seguridad con el silencio. Pero la imagen de los rostros de los mineros en los recortes de periódico, la ira justa de su tío abuelo, se lo impidió. Era una cobardía que no podía permitirse, no después de todo. Sofía, sintiendo la tensión insoportable, se acurrucó a su lado, buscando consuelo en su calor. Javier la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, que olía a sol y a bosque, un aroma de inocencia en medio de tanta corrupción. Aquel abrazo fue su ancla. No podía rendirse, no podía dejar que Castañón ganara. Le debía a Sofía un futuro libre del miedo, y le debía a los muertos una justicia que les había sido negada durante demasiado tiempo. Pero la impotencia era un veneno que le paralizaba la voluntad. Se sentía diminuto, un simple obrero lisiado contra una dinastía criminal. ¿Qué podía hacer él? Era una hormiga intentando detener a un elefante. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangriento a través de los agujeros del techo, un presagio de la noche que se avecinaba. La desesperación, que había sido reemplazada brevemente por la curiosidad y la ira, volvió a inundarlo con una fuerza renovada, más fría y oscura que antes. La noche sería larga, y probablemente la última. Justo cuando la última luz del día se desvanecía y la oscuridad se apoderaba por completo de la cabaña, un sonido lo hizo saltar, un golpe, suave, pero deliberado, 3 toques secos en la puerta. El corazón de Javier se detuvo. No era el estruendo de unos matones echando la puerta abajo, era una llamada. Sofía se sobresaltó a su lado. Javier le hizo un gesto para que guardara silencio, poniéndole un dedo sobre los labios. Se arrastró hasta la pared, pegando el oído a la madera podrida, su respiración contenida en el pecho. Silencio, solo el viento. ¿Había sido su imaginación? ¿Un animal, quizás? Entonces, una voz se alzó en la noche, una voz que no esperaba. Era la voz de una mujer. Frágil por la edad, pero increíblemente clara. Sé que estás ahí, hijo, y sé que tienes miedo. No vengo a hacerte daño. Soy Elvira. El nombre no le dijo nada, pero el tono de la voz, una extraña mezcla de autoridad y compasión, lo desarmó. No era la voz de una amenaza, era otra cosa. Con una cautela infinita, Javier se acercó a la puerta. A través de una de las rendijas, vio una silueta pequeña y encorvada, sosteniendo un viejo farol de aceite, cuya llama danzante proyectaba sombras temblorosas a su alrededor. Era una anciana, tan arrugada que su rostro parecía un mapa de las propias montañas. Su cabello era completamente blanco, recogido en un moño apretado, y sus ojos, incluso a esa distancia, brillaban con una inteligencia aguda y penetrante. Dudó. Podía ser una trampa, una artimaña de Castañón, pero algo en su postura, en su calma en medio de la noche, le decía que no. Además, ¿qué más podía perder? Con manos temblorosas, quitó la viga de la puerta y la abrió lentamente. El chirrido de las bisagras fue un gemido en la noche silenciosa. La mujer, Elvira, no se inmutó. Lo miró directamente a los ojos, y en su mirada Javier vio décadas de dolor, de paciencia y de una determinación inquebrantable. Tardaste en abrir,
dijo ella, con una media sonrisa. La ropa, dijo Javier, las palabras saliendo como un susurro ahogado. Era más una afirmación que una pregunta. Elvira asintió lentamente, su mirada recorriendo el interior de la cabaña y luego posándose en Sofía, que se escondía detrás de él. Su expresión se suavizó. Alguien tenía que daros la bienvenida y cuidar de vosotros. Elías me lo habría pedido. El nombre de su tío abuelo en sus labios confirmó las sospechas de Javier. No era una extraña, era la vigilante, la guardiana silenciosa. Él me enseñó a usar la colada como una señal, continuó ella, su voz bajando a un tono confidencial. Era una prueba de carácter. Si un hombre se asustaba y huía de un simple acto de bondad inexplicable, no era digno de confianza. Si se quedaba, si investigaba, entonces quizás sí. Tú te quedaste y encontraste la caja. No había sorpresa en su voz. Lo sabía todo. Había estado observando, esperando, quizás durante años, a que la persona adecuada llegara a aquel lugar maldito. Javier sintió que una parte del peso que lo oprimía se aliviaba. Ya no estaba solo. Elvira entró en la cabaña y su presencia pareció cambiar la atmósfera del lugar. Trajo consigo el olor a leña quemada y a hierbas secas, un aroma de hogar que combatía la pestilencia de la podredumbre. Se sentó en la única silla, la misma donde había aparecido la ropa limpia, y el farol que dejó en el suelo proyectó un círculo de luz cálida que mantuvo a raya a las sombras. Ya mi padre fue uno de los 12, dijo sin preámbulos, y sus palabras cayeron con el peso de una lápida de granito. Yo era apenas una adolescente. Vi cómo Ricardo Castañón, el padre de ese demonio que te ha visitado hoy, consolaba a mi madre con una mano, mientras con la otra le robaba el futuro. Sus ojos oscuros se clavaron en Javier, y él vio en ellos el reflejo de una herida que nunca había cicatrizado. Elías, tu tío abuelo, era mi protector. Era un buen hombre, un hombre de ciencia atrapado en una pesadilla. Él reunió las pruebas, pero el miedo lo paralizó. El miedo a lo que los Castañón podrían hacerme a mí, la última testigo viva que sospechaba la verdad. Durante 50 años he vigilado esta cabaña, continuó Elvira, su voz un murmullo firme. He mantenido alejados a los curiosos, a los buscadores de tesoros y a los secuaces de Castañón que venían a buscar los papeles de Elías. He vivido al lado de la tumba de mi padre, esperando a alguien con la sangre de Elías en las venas y el coraje que a él le faltó al final. Hizo una pausa, y la intensidad de su mirada se agudizó. Esa caja que encontraste contiene la historia del crimen, pero hay una pieza que quizás no entiendas, la pieza final que convierte un robo de tierras en un asesinato en masa premeditado. Y esa pieza está en los informes geológicos. Javier recordó los complejos diagramas y las tablas llenas de datos técnicos que apenas había comprendido. Asintió, instándola a continuar. El aire en la cabaña se había vuelto eléctrico, cargado con el peso de una revelación inminente. Sofía, sintiendo la gravedad del momento, se había sentado en el suelo, observando a la anciana con una mezcla de miedo y fascinación. Elías no solo descubrió la veta de minerales, explicó Elvira, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. En sus informes, marcó una falla geológica preexistente, una línea de debilidad estructural justo donde Castañón decidió excavar la nueva galería. No solo eso, sino que advirtió por escrito a la empresa de que cualquier vibración importante o el uso de soportes inadecuados provocaría un colapso catastrófico e inevitable. Castañón no solo ignoró la advertencia, la usó. Ordenó deliberadamente usar soportes de pino barato en esa galería específica y programó una pequeña detonación en una sección cercana, supuestamente para abrir un nuevo túnel. Sabía exactamente lo que pasaría. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. La maldad del acto era de una escala que su mente apenas podía concebir. No fue negligencia, fue un plan, un asesinato ejecutado con la precisión de un ingeniero. Los informes geológicos no solo demuestran la riqueza de la tierra, demuestran el conocimiento previo, demuestran la intención, son la prueba del asesinato, concluyó Elvira.
Javier se sentía mareado. El mundo se había inclinado sobre su eje. La historia, que ya era horrible, había descendido a un nuevo nivel de depravación. Ahora entendía el pánico de Elías, su exilio, su paranoia. No era solo el guardián de un secreto sobre un fraude, era el único testigo de una masacre planificada. Y Elvira era su heredera, la vestal que había mantenido viva la llama de la justicia durante medio siglo. «¿Qué hacemos?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro. La pregunta sonaba ingenua, infantil, pero era la única que tenía. Elvira lo miró con una calma que lo asombró. «Castañón no esperará. Su visita de hoy era para medirte. Al no aceptar su oferta, te has convertido en una amenaza activa. Volverá, y no será para hablar. Vendrá a por la caja y a silenciarte a ti y a la niña para siempre». La certeza en su voz era absoluta, fruto de décadas de observar a su enemigo. No era una suposición, era un hecho. El tiempo se les estaba acabando, y el tic-tac del reloj era el sonido de unos pasos que se acercaban en la oscuridad. «Pero Elías y yo preparamos un plan hace muchos años», dijo Elvira, y una chispa de astucia brilló en sus ojos. «Un plan para este mismo momento». Se levantó y con una agilidad sorprendente para su edad, caminó hacia la parte trasera de la cabaña, donde el suelo estaba cubierto de escombros y basura. Con la punta de su bota, apartó unas maderas podridas y una lona vieja, revelando una anilla de hierro oxidado, incrustada en una tabla del suelo que Javier no había notado. «Esta cabaña tiene dos secretos, no solo uno». Elías era un hombre precavido. Tiró de la anilla, y otra trampilla, más pequeña y tosca que la del sótano, se abrió con un chirrido. Un túnel oscuro y estrecho se abría debajo. Un olor a tierra húmeda y raíces salió de la abertura. «Esto no lleva a una bodega. Es una vía de escape, un túnel que él mismo cavó. Sale al bosque, a unos 50 metros de aquí, detrás de un afloramiento rocoso. Te lleva directo hacia mi casa». Le estaba entregando la llave de su supervivencia, un camino excavado por el mismo hombre cuyo legado ahora defendía. «Mi casa está a 1,5 kilómetros de aquí, al otro lado de la colina. Es la única otra parcela que los Castañón nunca pudieron comprar. Desde allí tengo un teléfono, una línea fija que todavía funciona. Podemos pedir ayuda. Ayuda de verdad. Gente de fuera que no esté en el bolsillo de Castañón». Le entregó a Javier una pequeña linterna de manivela. «Cuando vuelvan, no intentes luchar. No puedes ganar. Coge a la niña, coge la caja y corre. No mires atrás. Sigue el túnel. Busca la luz de mi cocina. Estará encendida para ti. Es una luz amarilla, la única en kilómetros a la redonda. ¿Entendido?». Javier asintió, su garganta demasiado seca para hablar. El plan era desesperado, arriesgado, pero era un plan. Era un hilo de esperanza al que aferrarse en la oscuridad. Elvira le dio una última mirada, una mezcla de advertencia y ánimo. «Ahora prepárate y que Dios te guardes, hijo, porque esta noche el diablo viene de casa». Con esas palabras salió de la cabaña y desapareció en la noche, dejando a Javier solo con el plan, la linterna y un miedo que le roía las entrañas. Javier no perdió el tiempo. Con la energía febril que le proporcionaba el miedo, bajó a la bodega y sacó la pesada caja de hojalata. Su contenido, los diarios y los informes, se sentían ahora increíblemente pesados, cargados con el peso de la justicia y la muerte. La dejó junto a la trampilla de escape, lista para ser recogida en cualquier momento. Sofía, que había observado toda la escena con los ojos muy abiertos, parecía comprender la gravedad de la situación a su manera infantil. No lloraba ni se quejaba, simplemente se pegó a su padre, un pequeño satélite en su órbita de terror. Javier le explicó en susurros que iban a jugar a un juego de escondite en la oscuridad, y que tenía que ser muy valiente y silenciosa. Ella asintió, su pequeño rostro solemne a la luz parpadeante de la vela que habían encendido. El corazón de Javier se rompió por tener que robarle su inocencia de esa manera, por tener que introducirla en el mundo de los monstruos reales, pero su supervivencia dependía de ello. Pasaron las horas. Cada minuto se estiraba hasta convertirse en una eternidad. Se sentaron en la oscuridad casi total, cerca de la trampilla de escape, escuchando. El silencio del bosque ya no era opresivo,
sino un lienzo sobre el cual la mente de Javier pintaba los sonidos más terribles. El chasquido de una rama era un paso, el ulular de una lechuza era un grito, el viento era el susurro de los asesinos. Sostenía la pequeña linterna de manivela con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La caja de hojalata, fría y sólida, estaba a sus pies, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Intentó mantener a Sofía caliente, envolviéndola en la manta y contándole historias en voz baja para distraerla, pero su propia voz temblaba. El dolor en su pierna era un latido sordo y constante, un barómetro de su creciente tensión. Esperar era una forma de tortura, una agonía lenta que desgarraba los nervios. Quería que ocurriera ya, acabar con la incertidumbre, pero al mismo tiempo rezaba para que el amanecer llegara sin incidentes. Fue justo después de la medianoche cuando lo oyó. Un sonido lejano, pero inconfundible, el motor de un vehículo. Pero no era el ronroneo suave y refinado del sedán de Castañón. Era un rugido más grave y tosco, el sonido de una camioneta o un camión viejo, un vehículo de trabajo hecho para caminos difíciles. El sonido se acercaba, implacable, subiendo por el sendero que él mismo había recorrido con tanta dificultad. El corazón de Javier dio un vuelco y comenzó a latir con una fuerza brutal. Eran ellos. Elvira tenía razón. La espera había terminado. Sofía, cariño, recuerda el juego, susurró su voz ronca por el miedo. Pase lo que pase, no hagas ruido. Sofía asintió, sus ojos enormes en la oscuridad. Javier se puso de pie, su pierna protestando con un dolor agudo. Agarró la caja de hojalata con una mano y a Sofía con la otra. Estaba listo, o tan listo como podía estarlo un hombre a punto de huir por su vida en mitad de la noche. La camioneta se detuvo bruscamente frente a la cabaña. El motor se apagó, sumiendo el mundo de nuevo en un silencio antinatural y premonitorio. Javier contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser. Oyó el crujido metálico de las puertas al abrirse. Voces, bajas y ásperas. Dos hombres. Podía oír sus pesadas botas aplastando las hojas y la maleza mientras se acercaban. No hubo llamada, no hubo advertencia, solo el sonido de la violencia inminente. Javier no esperó a ver qué pasaba. Tiró de Sofía hacia la parte trasera de la cabaña, hacia la trampilla de escape. El primer golpe contra la puerta principal sonó como una explosión en el silencio de la noche. La madera vieja crujió y se astilló, pero resistió. Javier ya estaba levantando la pesada tapa de la vía de escape, revelando el agujero negro que prometía la salvación. «Abrid, sabemos que estáis ahí», gritó una de las voces desde fuera, una voz rasposa y llena de malicia. El segundo golpe fue definitivo. La puerta se reventó hacia adentro con un estruendo de madera rota y el débil cerrojo que Javier había colocado saltó por los aires. Oyó a los dos hombres irrumpir en la cabaña, sus botas pesadas golpeando el suelo. «Encuentra la caja. El viejo dijo que la quiere esta noche. Y a ellos dos también». La orden fue clara y heladora. En ese instante, Javier, con Sofía en brazos, se deslizó por el agujero hacia la oscuridad del túnel. El frío y el olor a tierra lo envolvieron. Aterrizó torpemente, el dolor en su pierna estallando en una agonía blanca y cegadora, pero se mordió el labio para no gritar. Oyó a los hombres empezar a destrozar el interior de la cabaña, el sonido de muebles rompiéndose, de objetos siendo arrojados contra las paredes. Estaban buscando, y no tardarían en encontrar el sótano o la trampilla de escape. Tenía que moverse, ya. El túnel era increíblemente estrecho y bajo. Javier tenía que avanzar casi a gatas, arrastrando la pesada caja de hojalata con una mano y empujando a Sofía delante de él con la otra. La oscuridad era total, absoluta, un velo negro que lo ahogaba. El aire era frío y viciado. Olía a raíces y a tierra húmeda. El pánico amenazaba con paralizarlo. Se obligó a recordar las palabras de Elvira, la linterna. La sacó y empezó a girar la manivela con una mano temblorosa. La luz que produjo era débil, un pequeño círculo amarillento que apenas cortaba la negrura, pero fue suficiente. Iluminó un pasadizo toscamente excavado, con las paredes de tierra reforzadas con viejas tablas de madera. Podía oír los gritos ahogados de los hombres en la cabaña detrás de él.
el sonido de la destrucción. Le seguían. El túnel era su única oportunidad, pero también se sentía como una tumba. Cada metro era una lucha contra el dolor, el pánico y la oscuridad. El sonido de sus perseguidores se hizo más claro. «Aquí hay una trampilla». El grito de uno de los hombres le llegó a través del túnel, distorsionado pero inequívocamente cercano. El corazón de Javier se detuvo por un instante y luego se aceleró con un nuevo impulso de terror. Habían encontrado la salida. Ahora la casa era real. Se movió más rápido, ignorando los arañazos de las raíces en su espalda, el barro que se pegaba a su ropa, el dolor punzante de su pierna. Empujó a Sofía, susurrándole palabras de ánimo que no sentía. «Ya casi llegamos. Mi vida, eres muy valiente». El túnel parecía interminable, un gusano devorándolo desde las entrañas de la tierra. La luz de la linterna parpadeaba, dependiente del movimiento frenético de su mano. Podía oír a uno de los hombres entrando en el túnel detrás de él, su respiración pesada, sus maldiciones resonando en el espacio confinado. Estaba a solo unos metros. El tiempo se había agotado. Entonces vio algo, una tenue claridad al final del túnel, aire fresco, la salida. Con un último esfuerzo sobrehumano, empujó a Sofía hacia la abertura y luego se arrastró fuera, saliendo a la fría noche del bosque. El aire puro llenó sus pulmones doloridos. Estaban detrás de una gran formación rocosa, tal como Elvira había dicho. Se puso de pie, cojeando, y levantó a Sofía en brazos. Por un instante se orientó. A través de los árboles, en la ladera de la colina opuesta, vio una pequeña luz amarilla, solitaria y parpadeante. La casa de Elvira, su faro de esperanza. Sin dudarlo, comenzó a correr. La palabra correr era una exageración. Era un avance torpe y desesperado, cojeando, tropezando, arrastrando la caja de metal que golpeaba contra su pierna sana a cada paso. El bosque por la noche era un laberinto de sombras y obstáculos. Las ramas le arañaban la cara, las raíces intentaban derribarlo. Detrás de él, oyó a su perseguidor salir del túnel con un rugido de frustración. La casa había salido a la superficie. Javier no miró atrás. Fijó sus ojos en la luz amarilla, el único punto de referencia en un mar de oscuridad. Se convirtió en su universo entero. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. Su pierna mala era un ancla de fuego líquido que intentaba arrastrarlo al suelo. El peso de Sofía y la caja era aplastante. Su respiración era un jadeo ronco y agónico, pero seguía adelante, impulsado por una fuerza que no sabía que poseía, el amor puro y animal por su hija. Podía oír al hombre estrellándose entre los árboles detrás de él, más rápido, más ágil. La distancia entre ellos se estaba acortando. «¡Detente!», gritó el hombre. «¡No tienes a dónde ir!». Javier lo ignoró, apretando a Sofía contra su pecho. Podía oler el humo de la chimenea de Elvira, sentir el calor prometido de la seguridad. Estaba tan cerca, solo unos metros más. La pendiente hacia la casa de Elvira era su última prueba. Subió la pendiente, resbalando en las hojas mojadas, sus pulmones a punto de estallar. Podía sentir la presencia de su perseguidor justo detrás de él. Casi podía sentir su aliento en la nuca. La luz amarilla de la ventana de la cocina se hizo más grande, más brillante. Vio la silueta de Elvira esperando en la puerta abierta. Era real, no era una alucinación. Con un último y desesperado impulso de energía, se lanzó hacia la puerta, tropezando al cruzar el umbral y cayendo de rodillas en el suelo de madera de la cocina. Sofía rodó de sus brazos, asustada pero ilesa. La caja de hojalata cayó a su lado, con un fuerte estruendo metálico. Se giró a tiempo para ver a Elvira cerrar la pesada puerta de roble y echar un cerrojo de hierro que parecía tan antiguo como las propias montañas. Oyó al matón golpear la puerta con un puñetazo de furia. Estaban a salvo, por ahora. Javier se derrumbó en el suelo, temblando incontrolablemente, el sonido de su propia respiración ahogada llenando la pequeña y cálida cocina. Elvira no perdió ni un segundo. Mientras Javier intentaba recuperar el aliento en el suelo, ella ya estaba junto a un viejo teléfono negro de baquelita montado en la pared. Sus dedos nudosos, sorprendentemente firmes, giraron el disco con una precisión practicada.
marcando un número que claramente sabía de memoria. Javier la observó, su mente aún envuelta en la niebla del terror y el agotamiento. El calor de la cocina, el olor a estofado y a madera quemada, era un contraste tan violento con el frío y el miedo del bosque que se sentía surrealista. Escuchó la voz de Elvira, baja, pero llena de una autoridad de acero. «Fiscal Moreno, soy Elvira, la hija de Manuel. Ha ocurrido. Tengo al chico y las pruebas de Elías. Venga ahora». Hubo una pausa. «Sí, el plan que trazó con mi padre. Le enviaré la ubicación. Tenga cuidado. Los lobos andan sueltos esta noche». Colgó el teléfono. La ayuda estaba en camino. La verdadera ayuda. Por primera vez en lo que pareció una vida, una pequeña llama de esperanza genuina se encendió en el pecho de Javier. Elvira se arrodilló junto a él, su rostro arrugado lleno de una extraña mezcla de ferocidad y ternura. Le puso una mano temblorosa en el hombro. «Lo has hecho, hijo. Has honrado la memoria de Elías y la de mi padre». Luego, su mirada se posó en Sofía, que se había acurrucado junto a Javier, temblando. Elvira le ofreció a la niña un trozo de pan caliente que tenía sobre la mesa. Sofía lo aceptó con timidez, sus grandes ojos fijos en la anciana. En ese simple gesto, en el acto de compartir el pan, Javier vio el final de su huida. Habían encontrado un santuario. Afuera, los matones seguían gritando amenazas, golpeando la puerta, pero sus voces sonaban lejanas, impotentes contra los muros de aquella pequeña fortaleza de justicia. Javier apoyó la cabeza contra un mueble de cocina, el cuerpo dolorido, pero el alma extrañamente en calma. La batalla no había terminado, pero por primera vez no estaba luchando solo. Tenía una aliada forjada en el fuego del dolor y la paciencia. Poco después, los sonidos de los matones cesaron abruptamente. Fueron reemplazados por el sonido de motores, el destello de luces azules y rojas que se filtraban por la pequeña ventana de la cocina, pintando la habitación con destellos intermitentes. Llegaron coches sin distintivos, hombres vestidos de oscuro, que se movían con una eficiencia silenciosa y profesional. Javier observó atónito cómo rodeaban la casa y se adentraban en el bosque. Luego, hubo un golpe firme en la puerta. «Fiscalía Anticorrupción. Elvira, abra la puerta». Elvira la abrió, y un hombre de mediana edad con un rostro serio y cansado entró, sus ojos buscando inmediatamente a Javier y la caja de hojalata que yacía en el suelo. «Soy el fiscal Moreno», dijo, extendiendo una mano. «Mi padre y el suyo eran amigos. Llevo esperando esta llamada toda mi carrera». Javier le estrechó la mano, sintiendo por primera vez el peso del sistema legal inclinándose a su favor. Entregó la caja. El legado de Elías estaba finalmente en las manos de la justicia. La detención de Damián Castañón fue noticia nacional. Las imágenes de su rostro arrogante y desafiante, siendo escoltado por la policía, llenaron todas las pantallas. La caja de hojalata, los diarios de Elías y sus informes geológicos, corroborados por el testimonio de Elvira, eran pruebas irrefutables. El castillo de naipes construido sobre mentiras y sangre se derrumbó de la noche a la mañana. La junta directiva de Minería Castañón fue arrestada por cargos de asesinato, fraude y conspiración. Se exhumaron los cuerpos de los mineros, y las nuevas autopsias confirmaron las sospechas. La justicia, aunque tardía, fue implacable. Las escrituras de propiedad originales fueron declaradas válidas, y la incalculable riqueza mineral que yacía bajo las montañas fue puesta en un fideicomiso, destinado a los descendientes de las familias de los 12 hombres asesinados. La tierra, manchada de sangre, fue finalmente devuelta a sus legítimos herederos. Javier, como el heredero de Elías que había sacado a la luz el crimen, recibió una participación fundamental en ese fideicomiso. De la noche a la mañana, pasó de tener 187 euros a ser millonario. Pero el dinero era secundario. La verdadera recompensa era otra: la paz, la seguridad, el final del miedo. Usó una parte de su nueva fortuna para restaurar la cabaña de su tío abuelo. No la derribó, la reconstruyó, tabla por tabla, manteniendo la estructura original pero haciéndola fuerte, cálida y segura. El techo ya no tenía agujeros, las ventanas tenían cristales que reflejaban el sol y una chimenea nueva
exhalaba un hilo de humo blanco hacia el cielo azul. El símbolo de su desesperación se convirtió en un monumento a la justicia, y el sótano secreto fue preservado como un recordatorio de la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Era, por fin, un hogar. La escena final no era de riqueza ostentosa, sino de una paz profundamente ganada. Javier estaba sentado en el porche de la cabaña restaurada, observando a Sofía jugar en un prado salpicado de flores silvestres. Su risa, clara y libre, era la música más dulce del mundo. El aire olía a pino, a tierra limpia y al humo de la leña. En sus manos, Javier sostenía un trozo de madera, tallándolo con una navaja, un viejo hábito de constructor que había recuperado. Ya no sentía el dolor punzante de la desesperación en su pierna, solo el recuerdo sordo de una batalla ganada. A su lado, en una mecedora, Elvira bebía una taza de té, su rostro arrugado relajado en una sonrisa serena. Habían formado una nueva familia, unida por la tragedia y la redención. La justicia no solo había castigado a los culpables, sino que había sanado a los supervivientes, tejiendo un nuevo futuro a partir de los hilos rotos del pasado. El camino de Javier desde el borde del abismo hasta esa tarde soleada en las montañas había sido una odisea de desesperación, misterio y coraje. Había llegado a la cabaña buscando un simple techo y había encontrado el legado de una masacre, una aliada inesperada y la fuerza para enfrentarse a un monstruo. La historia de la mina de Castañón se convirtió en una leyenda, un cuento con moraleja sobre la codicia y la justicia que tarda pero llega. Y en el corazón de esa leyenda estaba un hombre corriente que, al enfrentarse a la oscuridad, descubrió no solo un tesoro escondido, sino su propia e inquebrantable fortaleza. Había convertido la herencia de un secreto mortal en un futuro brillante para su hija, demostrando que incluso en la noche más oscura, una sola persona que elige hacer lo correcto puede volver a encender las estrellas. Si esta historia de superación y justicia te ha conmovido y quieres descubrir más narrativas donde la gente común logra cosas extraordinarias, suscríbete y únete a nuestra comunidad. Elvira no perdió ni un segundo. Mientras Javier intentaba recuperar el aliento en el suelo, ella ya estaba junto a un viejo teléfono negro de baquelita montado en la pared. Sus dedos nudosos, sorprendentemente firmes, giraron el disco con una precisión practicada, marcando un número que claramente sabía de memoria. Javier la observó, su mente aún envuelta en la niebla del terror y el agotamiento. El calor de la cocina, el olor a estofado y a madera quemada, era un contraste tan violento con el frío y el miedo del bosque que se sentía surrealista. Escuchó la voz de Elvira, baja pero llena de una autoridad de acero. «Fiscal Moreno, soy Elvira, la hija de Manuel. Ha ocurrido, tengo al chico y las pruebas de Elías. Venga ahora». Hubo una pausa. «Sí, el plan que trazó con su padre hace 30 años. Le enviaré la ubicación. Tenga cuidado. Los lobos andan sueltos esta noche». Colgó el teléfono. La ayuda estaba en camino. La verdadera ayuda. Por primera vez, una llama de esperanza se encendió en el pecho de Javier. El estruendo de los matones fuera cesó abruptamente. Sus gritos fueron reemplazados por el sonido casi silencioso de varios coches deteniéndose. Luces azules y rojas parpadearon a través de la pequeña ventana, barriendo la cocina con destellos intermitentes, pero sin el clamor de las sirenas. Era una llegada sigilosa, profesional. Hombres de rostro adusto y vestidos de oscuro se desplegaron por el perímetro con una eficiencia escalofriante. Entonces, un golpe firme y claro resonó en la puerta. «Fiscalía Anticorrupción. Elvira, somos nosotros». Elvira echó el cerrojo y abrió. Entró un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el cansancio y la determinación. Sus ojos pasaron de Elvira a Javier, y finalmente se posaron en la caja de hojalata. «Soy el fiscal Moreno», dijo, su voz grave. «Mi padre esperó esta llamada. Yo he esperado esta llamada». Se acercó a Javier y le extendió la mano. En ese apretón, Javier sintió que el peso insoportable que había cargado pasaba de sus hombros a los del Estado. Lo que siguió fue un torbellino que Javier presenció a través de los noticieros en el pequeño televisor de la casa segura donde los reubicaron. Las imágenes eran impactantes,
Damián Castañón, sacado de su mansión palaciega al amanecer, con su rostro, usualmente una máscara de arrogancia, contorsionado por la incredulidad y una furia impotente. El frío metálico de las esposas en sus muñecas contrastaba grotescamente con el reloj de oro que llevaba. La noticia explotó como una bomba, convirtiéndose en un escándalo nacional. Los telediarios mostraban una y otra vez la caja de hojalata, los diarios de Elías abiertos en páginas clave, los mapas geológicos con las anotaciones de su tío abuelo. El objeto que casi le cuesta la vida era ahora el protagonista de la justicia. La historia de un ermitaño y 12 mineros asesinados, enterrada durante medio siglo, había resucitado para devorar a la dinastía que la había creado. El imperio de minería Castañón, construido sobre huesos, se desmoronaba en directo. El juicio fue una formalidad devastadora. Las pruebas eran irrefutables. Los informes geológicos, analizados por expertos modernos, demostraban con una certeza matemática que Castañón padre sabía que la mina colapsaría, la había convertido en un arma. Los diarios de Elías proporcionaron el contexto, la narrativa del crimen, la prueba de la extorsión y la negativa a vender. Y luego estaba Elvira. Subió al estrado, una figura diminuta y frágil con la fuerza de una montaña, y su testimonio fue la pieza final. Con una voz clara y firme que silenció la sala, contó la historia de su padre, del robo, del miedo y de 50 años de espera. Su dolor y su dignidad llenaron cada rincón del juzgado. Damián Castañón y los miembros de su junta directiva fueron declarados culpables de 12 cargos de asesinato, fraude masivo y conspiración. Las sentencias de cadena perpetua fueron un eco tardío pero poderoso de la montaña que había caído sobre aquellos 12 hombres inocentes. La justicia había llegado. La redención no fue solo penal, sino también económica. El tribunal anuló las ventas fraudulentas de las tierras realizadas en los años 70, declarando las escrituras originales como los únicos documentos válidos. La vasta riqueza mineral, valorada en miles de millones de euros, fue expropiada de las manos manchadas de sangre de los Castañón y depositada en un fideicomiso. Este fondo monumental se creó con un único propósito: compensar a los descendientes de las 12 familias mineras, transformando sus vidas de precariedad heredada en un futuro de seguridad. Como heredero directo de Elías, el hombre cuyo trabajo y sacrificio habían preservado la verdad, y como la persona que arriesgó su vida para sacarla a la luz, a Javier se le otorgó una participación fundamental en el fideicomiso. El hombre que había contado sus últimos 187 euros en una cocina mugrienta, se encontró, de la noche a la mañana, con una fortuna que le garantizaba que ni él ni Sofía volverían a conocer el miedo del hambre o el frío nunca más. Con su nueva seguridad financiera, la primera decisión de Javier no fue comprar una mansión en la ciudad, sino volver a la montaña. Volvió a la cabaña, no para abandonarla, sino para honrarla. Contrató a un pequeño equipo de artesanos locales y juntos la reconstruyeron. No la demolieron, la sanaron. Cada tabla podrida fue reemplazada por roble macizo. Se instaló un techo nuevo y sólido, sin una sola gotera. Las ventanas tapiadas fueron sustituidas por amplios ventanales que inundaban el interior de luz y ofrecían vistas a las majestuosas montañas. La chimenea de piedra fue restaurada, y pronto, un hilo de humo blanco y cálido se elevaba constantemente hacia el cielo. El símbolo de su desesperación y del exilio de Elías se transformó en un hogar cálido y seguro, un monumento a la justicia y la perseverancia. La bodega secreta, limpia y seca, se conservó intacta, con una placa de latón en la entrada, donde la verdad espera. El hedor a moho fue reemplazado por el olor a madera nueva y esperanza. El dolor en su pierna seguía ahí, un recordatorio constante de la vida que había perdido. Pero el peso que aplastaba su alma se había evaporado. Ya no se despertaba con el nudo de pánico en la garganta. La ansiedad por el dinero, por el techo sobre la cabeza de Sofía, había desaparecido, reemplazada por una calma que nunca creyó posible. Una tarde, sentado en el porche de la cabaña restaurada, no estaba contando monedas, sino revisando los planos de un centro comunitario y un fondo de becas que había creado para los jóvenes del valle,
financiado con parte de su fortuna. Era una forma de honrar a las familias que habían sufrido durante tanto tiempo. Sofía corría por el prado, su risa resonando en el aire limpio de la montaña, un sonido puro y libre de miedo. Javier la observó, sintiendo una oleada de gratitud tan inmensa que casi le dolía. Había descendido al infierno, pero había logrado sacar a su hija de allí y llevarla a un paraíso que él mismo, con la ayuda de un fantasma y una anciana, había construido. La noche envolvía la cabaña, pero dentro, el calor de la chimenea creaba un santuario de luz dorada. La escena era la antítesis de su primera noche allí. Una gran mesa de madera maciza, construida por el propio Javier, estaba cargada de comida. Un estofado de ternera humeante, cuyo aroma llenaba la habitación, pan recién horneado, queso de la región y una botella de vino tinto. Sofía, con las mejillas sonrosadas por el calor, dibujaba en un cuaderno con lápices de todos los colores, una caja que habría costado más que todo el dinero que tenían al llegar. A la cabecera de la mesa, en la mejor silla, se sentaba Elvira, con una sonrisa serena en su rostro arrugado. Se había convertido en la abuela que Sofía nunca tuvo y en la madre que Javier había perdido. No eran tres almas solitarias unidas por la tragedia, eran una familia, forjada en el fuego de la adversidad y unida por un vínculo de lealtad y amor más fuerte que la piedra. Javier levantó su copa, un brindis silencioso a la vida, a la justicia y a los nuevos comienzos. La historia de la mina de Castañón se convirtió en una leyenda en Asturias, un cuento con moraleja susurrado en los bares y contado a los niños. La leyenda de un tesoro maldito, de una masacre corporativa y de la justicia que, aunque lenta, molió al final los huesos de los culpables. Pero para Javier no era una leyenda. Fue su vida, su viaje desde el borde del abismo, desde la fría desesperación de un piso a punto de ser desahuciado, hasta la paz de aquella cabaña en la montaña. Había sido una odisea que lo había roto y reconstruido. Había llegado buscando un refugio y había encontrado un propósito. Al enfrentarse a la oscuridad del pasado, no solo había asegurado el futuro de su hija, sino que también había descubierto una reserva de coraje dentro de sí mismo que nunca supo que poseía. Ya no era Javier, el obrero lisiado y fracasado. Era Javier, el hombre que desenterró la verdad, el guardián del legado de Elías y el arquitecto de una nueva era de justicia para el valle. Javier se meció lentamente en el porche, el aire fresco de la tarde trayendo el olor a pino y a tierra húmeda. Sofía, un poco más lejos, intentaba enseñarle a un cachorro a buscar un palo. Sus carcajadas claras y despreocupadas eran la banda sonora de su nueva vida. Su pierna ya no era una fuente de agonía, sino un simple recordatorio del camino recorrido. Había transformado la herencia de un secreto mortal en un futuro lleno de luz, demostrando que incluso en la noche más oscura, una sola persona, impulsada por el amor y el coraje, puede enfrentarse a los monstruos y ganar. Había convertido la miseria en un monumento y el miedo en un hogar. La historia de Javier es un poderoso recordatorio de que a veces la mayor riqueza no se encuentra en el oro o los minerales, sino en la fuerza del espíritu humano para luchar por lo que es justo. Si esta historia de superación y redención te ha conmovido y quieres escuchar más relatos donde la gente común logra cosas extraordinarias, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad de contadores de historias.